Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Conociendo la Verdad. Qué bueno que estén aquí con nosotros acompañándonos, porque hoy tenemos, como siempre, un tema muy interesante. Y bueno, dejo que mi esposo salude y nos diga de qué se va a tratar el tema. Sí, gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros siempre llevarles la palabra de Dios, enseñanzas, todo lo que el Señor nos habla, nos gusta compartirlo. Y esta mañana les voy a hablar de Génesis 12, pero para que mejor lo entendamos, Génesis 12 y los capítulos nada más van a ser del 1 al 4, los 4 primeros versículos. Pero para empezar la historia me voy a empezar en Génesis 11, los últimos capítulos. Dice que el papá de Abraham tomó a su hijo, que Abraham, que era niño, o era un muchacho, porque también venía ya Sarai, ¿verdad? Era Venía, ya casado. era su nuera, dice su nuera, los tomó los muchachos jóvenes y van rumbo a Canaán, la tierra prometida, porque el Señor ya le había dicho al papá de Abraham a dónde se tenían que dirigir. Pero el Señor, el Taré, el padre de Abraham, llegan a Harán, una ciudad, y ahí se quedan. No siguió avanzando, no cumplió la promesa de que el Señor le había dado. Se quedan en Harán, muere Taré, padre de Abraham, y el Señor empieza a comunicarse con Abraham. Le hace un llamado y le dice, ahora sí voy a empezar a leer el versículo 12, el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 4, y se fue Abraham, obedeció, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán a Canaán, la tierra prometida. Esto nos habla, Abraham, esto describe el llamamiento de Abraham para que dejara su tierra, su familia, todo lo que habían construido en esa ciudad, ahora tenían que dejarlo todo e ir a donde el Señor no les había mostrado, fíjate, no les había mostrado, nada más le dice, yo te mostraré. Abraham caminó por fe y no por vista. Todavía el Señor no le daba muchas instrucciones y dice, y Abraham caminó por fe y no por vista. Cuando Dios llamó a Abraham a que hiciera su voluntad, Dios no le dio detalles, él simplemente le dijo, vete a tu tierra, le dio instrucciones, quería ver cómo iba a reaccionar él. Me imagino que Abraham duró varios días pensando, ¿qué fue esto? Lo soñé y ¿qué hago? Finalmente Abraham da el paso decisivo, empiezan a juntar todas sus posesiones. Abraham ya tenía posesiones, dice que tenía gente que trabajaba para él y empieza en el camino y se lleva a Lot y empieza en el camino a donde el Señor les había dicho. Ya en camino, cuando el Señor ve que Abraham está dispuesto a obedecer, le da más instrucciones y no lo manda solo, le da... Bueno, les voy a decir, este sermón nos enseña que la obediencia al llamado de Dios puede cambiar el curso de nuestras vidas. La fe en Dios nos invita a dejar atrás lo desconocido y buscar la voluntad con la certeza de que Él proveerá. Acuérdense, cuando el Señor nos llama, debemos de tener la certeza que si Él llamó y dijo, hagan, muévanse de aquí para allá, Él va a hacer que esa promesa se cumpla. Me imagino que Abraham estaba un poco desconcertado, no sabía qué, pero el Señor, viene lo bueno, el Señor le dice, ve,
y al que te sea de estorbo, yo te lo voy a quitar. O sea, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, el que te maldiga, yo lo maldigo. O sea, con una promesa así, cualquiera se anima ya a avanzar. O sea, no lo mandó solo el Señor, ya le da una promesa. Cualquier nación que se te oponga a llegar a donde tú tienes que llegar, a donde yo te mando, serán destruidas. Y esa nos muestra la relación que debemos de tener como cristianos con nuestros semejantes, porque no sabemos qué promesas se les ha dado a nuestros semejantes, principalmente al pueblo cristiano, de que el que sea de estorbo, dicen ya en los evangelios, más le valiera el que cause tropiezos al pueblo de Dios, más le valiera echarse una piedra de molino y tirarse al mar. Mi pregunta para ti ahora, mi amor, ¿qué significa? Bueno, yo sé lo que significa. ¿Nos podrías explicar más ampliamente esta bonita promesa que le dio el Señor La que frase, la ¿verdad? Que le frase, dijo. yo cuando la escuché por primera vez, me hubiera gustado que a mí me lo hubieran dicho. Ya cuando ves todo el contexto, se ve es una, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, Maldeciré. maldeciré. ¿Qué es lo que Sí, significa, o más bien qué significado encerraba esas palabras que le estaba diciendo el Señor a Abraham en Génesis 12? Pues traían mucho significado, traía todo un propósito de Dios en esas palabras que le dice a Moisés, perdón, a Abraham. Si vemos el contexto de lo que estaba pasando en la relación de Dios con el ser humano, estamos hablando en Génesis, era una relación, más bien, no había relación del ser humano con Dios. Dios había creado al ser humano para, dice que lo hizo a imagen y semejanza, y dice la palabra también en Romanos que somos vasos, nos hizo vasijas para ser llenados de Él, para ser seres vivientes, que habláramos de las grandezas de Él, que tuviéramos una comunión diaria con Él, seres para Él, que viviéramos para Él, para su gloria, para su honra, para su alabanza, pero pues sabemos en la palabra que el hombre cayó porque desobedeció cuando fue tentado por la serpiente, por Satanás, ¿verdad? Desobedeció, y el Señor siempre quiso buscarse, Él no desistió. Dice que se arrepintió de haber creado al hombre, pero no desistía en su propósito eterno de tener un pueblo que tuviera la misma, que tuviera esa comunión con Dios, el anhelo de pertenecer a Dios, de honrarlo. Y dice que encontró en Noé eso que estaba buscando, a Noé, un hombre conforme a Dios, y bueno, le pidió que hiciera el el arca. arca, como conocemos, la historia de la Biblia nos platica. Y bueno, sabemos que toda la humanidad pereció bajo el diluvio, y Noé y su familia se salvaron. Pero ¿qué pasa? Que cuando el arca, salen del arca después de que la humanidad quedó sepultada bajo las aguas por causa del diluvio que duró por muchísimos días, la descendencia de Noé con sus hijos, que empezaron a poblar la tierra, le dijo el Señor: vayan, poblen la tierra y sean perfectos. Los descendientes, los nietos, bisnietos y demás de Noé y de sus hijos, otra vez se corrompieron para mal, otra vez Sí. se soltaron de la mano de Dios y empezaron a hacer conforme a su voluntad, conforme a su entendimiento. Y pues sabemos que la maldad, la semilla de maldad, de pecado, ya está en el corazón del hombre.
Por eso, ahorita venimos a la historia de Abraham, Dios se propuso crear una nueva población que fuera por fe, por fe. Entonces, decidió en Abraham, lo llama y que dejara su parentela, dejara la tierra que estaba, se deslindara de todo lo que en el entorno en el que él vivía y caminara, el Señor lo iba a enviar a una tierra donde lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar. Y dice, y haré de ti, en el versículo 2, en el capítulo 12 de Génesis, y haré de ti una grande nación. Está haciendo ahora un llamado a Abraham, está comenzando el Señor con un nuevo hombre, bueno, en este caso era hombre y mujer, y Sara, su esposa, un nuevo pacto. Es el mismo propósito de Dios de crear seres seres llenos de Dios que lo glorifiquen, que lo anhelen, que tengan comunión con Él, que todo lo que deseen es hacer su voluntad. Entonces, en Abraham encontró eso. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor lo llama, sabe que va a tener oposición, sabe que va a haber oposición. Cuando el Señor nos llama a hacer algo conforme a su voluntad y a su propósito, vamos a encontrar oposición, porque tenía que caminar desde un territorio largo con todo lo que poseía en ese entonces, como bien lo dijiste, hasta otro punto donde él no conocía, otro punto, otro territorio, alrededor, ¿verdad? Y había naciones pueblos que no tenían a Jehová como el Dios que hizo, el único Dios creador del cielo y de la tierra, sino que tenían dioses paganos, idolatría, eran. Entonces, ahí es donde surge esa promesa. Y como dijiste tú, lo equipó cuando le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Sí. Con esa promesa. Y esa frase hasta ahorita todavía caminó Abraham. Sí, esa frase hasta ahorita se emplea mucho en el pueblo de Dios, de bendeciré al quien te bendiga y maldeciré al que te maldice, al que te maldiga. Todavía es muy usada, e inclusive han habido naciones, en la actualidad, en el mundo actual, ha habido naciones que han caído por estar en contra del pueblo de Dios, porque Dios tiene que llevar a su pueblo hasta que se cumplan todas las promesas. Dios tiene un propósito, sí, y se va a cumplir, pero hay gente que no ha creído, no cree en Dios y mucho menos en sus planes y propósitos, y efectivamente se oponen a que ese plan y ese propósito se lleve a cabo. Muchas veces inconsciente o a veces consciente o inconsciente. Es cierto, a veces inconsciente, dice en el Evangelio de Juan, que algunos creyendo que agradan a Dios, han matado, sí, creyendo que sirven a Dios. Y para terminar rápido, el versículo dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está el propósito que Dios tenía. El final del propósito. El propósito era comenzar con una familia, una bendición, una familia, llenar la tierra con una nueva conocimiento de Dios, del verdadero Dios, con un pueblo bendito. Dice, y serán benditas en ti, o sea, en Abraham, todas las naciones de la tierra. Está queriendo decir
y serán benditas en este propósito, en este llamamiento por fe, en esta fe que les estoy hablando, todas las naciones, todas las familias de la Sí, tierra. efectivamente, yo también iba a hablar de eso, de la segunda parte del versículo 3, que dice, y serán benditas en ti todas las naciones. Después de que le dio la promesa, ahora le dice, y serán benditas. Y fíjate, para hacer un recuento de lo que estamos hablando, el Señor escogió a Abraham y a Sarai para hacer un pueblo. Eran viejos, dice que era 75 años tenía Abraham cuando salió de Arán 75. a Canaán. Era de edad avanzada. Sarai era estéril. O sea, ¿de dónde iba el Señor a ser un pueblo de unos señores de edad y una mujer estéril? No había posibilidades. Lo que te quiero decir con esto, si tu problema, cualquiera que sea tu problema, que tú creas que no hay posibilidades, créeme que el Señor siempre tiene algo para nosotros. Él puede hacer que salga agua de la piedra, como dicen en el Nuevo Testamento. No había posibilidad de ser una mujer estéril, un hombre viejo, y el Señor tenía que crear un pueblo. Y dice y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. No solo a Abraham se le prometió bendición, sino Dios también prometió convertirlos en una bendición, incluso al punto de que todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. Esta increíble promesa fue completada con la llegada del Mesías, de Jesús. Para eso quería el Señor un pueblo obediente, porque de ahí venía el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había un propósito que aparentemente se miraba imposible, pero el Señor iba a hacer que se cumpliera el propósito. Y esta increíble promesa fue completada con el Mesías que vino del linaje de Abraham. La bendición de Dios a Abraham no fue solo para su propio bien, ni incluso para el bien exclusivo de la nación judía. Fue para todo el mundo, para todas las familias de la tierra a través de Jesucristo. Y luego más adelante dice, ¿tienes algo? Sí, entonces Abraham le dice el Señor ya más adelante en Génesis 17, por cuanto obedeció, le dice que era Abraham ya de 99 años. Wow. Y seguía caminando en el Señor. Dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Le está hablando el Señor precisamente de lo que dices, de que estaba naciendo con él, estaba haciendo con Abraham, del Señor, un nuevo pacto, un pacto de fe, un pacto donde dice, sé perfecto. Pero sabemos que el ser humano, por cuanto pecamos, ¿verdad? Todos pecamos, tenemos ahora sí que la semilla del pecado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice su palabra que todo el pensamiento del hombre es de continuo al mal. El Señor se proveyó de el pacto de fe a través de Abraham. Iban a venir naciones, reyes, como les dice, tribus de donde vino, dice, como dices tú, el Señor Jesucristo, donde el plan no era de Abraham, el plan era de Dios. Entonces Dios tenía la manera de cómo iba a hacer que ese propósito de ser un pueblo perfecto, como dice aquí, anda y sé perfecto delante de mí, se llevara a cabo.
a través, como dices tú, de la de la, sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vino de ese de linaje, esa obediencia se fue de ese formando. linaje de Abraham. Ujú. Efectivamente, y lo que quiero recalcar ahorita es que el llamado de Abraham también es un llamado a la santidad y obediencia para todos aquellos que heredan la promesa de Abraham, como se menciona en Gálatas, bueno, en Gálatas 3, 8, que dice, invitando a los creyentes a ser santos en toda su manera de vivir. Y les voy a leer en Gálatas 3:8, que dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Así es. Y esta fe es de una confianza absoluta en el Señor. También le dice en Génesis 17, dice, he aquí, este es mi pacto, fíjate, este es mi pacto, le dice el Señor a Abraham, que guardaréis entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre yo y ustedes. La circuncisión, aquí surgía un nuevo pueblo con una nueva manera de vivir, que todo varón fuera circuncidado. ¿Qué quiere decir en nuestros tiempos la circuncisión? Quiere decir que todo valor humano, toda fuerza, toda mentalidad, toda sabiduría humana tiene que ser cortada, desarraigada, y como acabas de decir tú en Gálatas, vivir solamente por fe, creer que Dios es el que pondrá camino, quitará obstáculos, pondrá las fuerzas, pondrá las herramientas, pondrá la fuerza, pondrá el valor, pondrá la sabiduría, porque Él es el dueño del propósito. Él es el que llamó a Abraham desde el principio, Él es el que dijo la manera, Él es el que dijo los tiempos y cómo iba a ser ese nuevo pueblo, iba a nacer a través de Él, como dijo mi esposo, un hombre viejo, anciano, con una mujer estéril, o sea, algo insólito, algo increíble, y más sin embargo, y aún va a ser circuncidado la carne de tu prepucio, va a ser circuncidada tu fuerza, tu sabiduría, tu manera de hacer las cosas. Así nos está diciendo el Señor, que entonces entreguemos nuestra voluntad a Él, nuestra sabiduría, nuestra manera de cómo cumplir el propósito de Dios no es a nuestra manera. No es por fe, Si no es hemos, por vista, perdón, es si por hemos fe. creído que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas, un propósito donde vamos a caminar con Él, caminemos con Él, tomados de su mano, porque Él, como se lo prometió a Abraham, nos lo promete el día de hoy a nosotros, bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a los que nos maldigan, porque Él nos llevará de la mano día a día, paso a paso, y su propósito se cumplirá en nosotros y en nuestras generaciones si nosotros no nos soltamos de Él. Esa es su promesa y el deseo de su corazón. Sí. Dice la palabra que Él va delante de nosotros como Poderoso gigante, abriéndonos paso. Y para terminar voy a leer lo que ya le había mencionado. Este sermón enseña que la obediencia al llamado de Dios puede cambiar el curso de nuestras vidas. Ya lo había mencionado. La fe en Dios nos invita a dejar atrás lo conocido y buscar su voluntad con la certeza de que Él proveerá. O sea,
cualquiera que sea nuestro problema, nuestra situación económica, de trabajo, familiar, enfermedad, el Señor tiene un propósito en todo lo que en lo que a su pueblo, lo Se que se refiere. refiere. Y para terminar, le voy a leer otra vez en Gálatas. Dice, para que veamos que todos somos linajes de Abraham, dice, y si nosotros somos de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. O sea, las promesas que le hizo Abraham las heredamos al ser nosotros de Cristo, Exactamente, somos linaje de Abraham, de Abraham. porque somos linaje de la fe, por cuanto nos predicaron de Cristo, le creímos como que era la propiciación para nuestros pecados, le creímos y ahora Dice, somos herederos de las promesas. herederos de sus Y de esta promesas. promesa que está hablando, que le dice a su pueblo, yo bendeciré al que te bendiga y al que te cause estorbo, lo quito. Lo Lo quito quito. del camino porque el Señor tiene que cumplir su promesa en nosotros. Y entonces, si alguno de ustedes está dudando, ¿será que el propósito de Dios ya se pausó? ¿Será que se cumplirá? ¿Será que voy bien o voy mal? Cualquiera que sea la situación, la respuesta es orar. Señor, yo quiero que se cumpla tu propósito en mí, en mi familia. Es el anhelo de mi corazón. Y dice su palabra que el que hizo el oído, está escuchando toda la oración y más que nada los deseos de nuestro corazón. Bueno, mis amados, yo quiero que oremos en este momento. Padre, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por los que me han bendecido, porque tú los bendices, Señor. Y gracias porque también me das las promesas de que los que me han maldecido, o más bien los que han puesto obstáculo, Tropiezo. o cuando el tiempo, si no es alguien, si no es algo, como el tiempo, como la enfermedad, como la economía, ha querido ser obstáculo en que yo avance en tu propósito, mi Dios. En esta palabra, Señor, tú nos recuerdas que tú lo quitas, que ese obstáculo tú lo quitas, diciendo, maldeciré a los que te maldigan, aún no sean personas, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Dale, tú eres el que das la fuerza al que ya no la tiene, el que levantas al débil, Señor, el que pones la fe en el que la está perdiendo. Señor, sé con todos nosotros, te lo pedimos, para que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y Amén. amén. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros y estén pendientes de otro segmento más de Conociendo la Verdad, que es el canal de todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, apóyennos. Y los esperamos para otro Adiós. tema igual de interesante. Bye. Adiós.